buenas tardes, buenas noches. Espero se encuentre todo el mundo muy bien. Iniciando con el pie derecho una nueva semana con la oportunidad de sacar adelante sus proyectos, esos pendientes, hacer cosas que nos favorezcan. En esta ocasión vamos a iniciar la tercera parte de nuestra miniserie que corresponde al daño causado por el artículo 12 del reglamento de pensiones del ISSSTE. En este video vamos a abordar lo que corresponde a la demanda, a este juicio que se va a interponer para contrarrestar, para atacar, para combatir ese satánico artículo 12 del reglamento de pensiones. Como lo comentamos en la primera y en la segunda parte, pues hay varias formas de resolver este problema. Hay varios, vamos a llamarle procedimientos que se pueden llevar a cabo. Hay veces que no necesitas llevar a cabo ningún juicio, ninguna demanda, no necesitas absolutamente nada más que presentar tu documentación tal y cual te la piden, esperar, y una vez que ya se coció el arroz, pues te entregarán los productos pensionarios como la concesión de pensión, la credencial de pensionado y la liquidación previa incorporación a nómina, y hasta ahí y todos contentos. Sin embargo, en ocasiones hay personas que no corren con esa misma suerte, no se alinearon las estrellas y entonces pues están inmersas en un problema. ¿Por qué? Porque la autoridad ya les dijo, ¿sabes qué? De una forma medio rimbombante, pues no te voy a pagar porque a mi criterio pues estás desfalcando al ISSSTE y eso no se puede. Entonces, pues téngala, le voy a negar la pensión. Además, usted ya está cobrando una pensión, está cobrando bien, así que ya no le quiera sacar más dinero al ISSSTE, que por sí está muy quebrado y ya casi están a punto de negarle a todo el mundo la pensión porque no hay dinero que alcance. Bueno, este problema, este supuesto en donde estamos trabajando con un caso real, bueno, trabajamos con muchos, pero yo estoy tomando hipotéticamente uno, el cual está vigente en este momento, pues se encuentra en los tribunales. Bueno, una de las formas de atacar esto es por medio de un juicio que se interpone en el Tribunal Federal de Justicia Administrativa. Otra forma es por medio de un juicio de garantías o juicio de amparo, pero no es cualquier tipo de juicio de amparo, sino es en específico el juicio de amparo indirecto. No me voy a ir muy a fondo a darles una clase de qué es el amparo, cuáles son las partes del amparo, quiénes son las partes del amparo, cómo se redacta, cuáles son los fundamentos legales, qué son los conceptos de violación o los agravios, la suspensión, etcétera, sentencia, etcétera. No me voy a ir muy a fondo, pero sí quiero platicarles brevemente cómo es el camino para elaborar la demanda de amparo y bueno, y qué sigue, ¿no? O cuál es la finalidad de estar enderezando una demanda de amparo indirecto en contra de un acto de autoridad que lo denominamos oficio de negativa de pensión o la notificación de la negativa de pensión por causa del artículo 12 del reglamento para el otorgamiento de pensiones de los trabajadores que se encuentran en el 10º transitorio del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores al Servicio del Estado. Bueno, primeramente, ¿qué es el juicio de amparo indirecto? Bueno, el amparo indirecto es un medio de defensa, es un medio extraordinario de defensa porque antes de llegar al amparo hay que agotar el principio de definitividad, o sea, aquellos medios ordinarios de defensa. Sin embargo, en ocasiones existen excepciones a la regla, como es el caso que nos ocupa.
derivado de que estamos hablando de una prestación en dinero de la cual depende la salud y la vida de la persona que está demandando. Entonces, pues sería pues doblemente dañino, primero que te nieguen la pensión y que luego, aparte de que te niegan la pensión, para que tú puedas acceder a ella tengas que iniciar los medios ordinarios de defensa, y hasta después de haberlos agotado, entonces sí comiences con un medio extraordinario de defensa como el juicio de amparo. Esa es una de las razones por las cuales no es necesario agotar el principio de definitividad en estos casos de negativa de pensión por parte del ISSSTE, lo cual te hace saber por medio de una notificación donde está un oficio que firma el jefe de pensiones o el subdirector de prestaciones o el subdelegado, mejor dicho, de la oficina del ISSSTE que corresponda, no sé, o sea, la zona norte, zona sur, zona oriente, no lo sé. Bueno, el juicio de amparo indirecto, como dije hace un momento, es un medio extraordinario de defensa, el cual se va a enderezar en contra de autoridades o inclusive en contra de particulares que llevan a cabo funciones equiparables a las funciones de la autoridad. Asimismo, contra normas generales donde tanto la autoridad como el particular como la norma general violan derechos humanos, violan sus derechos humanos y las garantías que estos tutelan, contenidas en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales en los que México forma parte en estas materias. Bueno, más o menos, palabras más, palabras menos, esto es lo que es el juicio de amparo indirecto. El amparo es una demanda contra el actuar de la autoridad donde esté violando derechos humanos y sus garantías, repito, consagrados en la Constitución y en los tratados internacionales. ¿Okay? Como todas las demandas llevan o contienen un rubro, una competencia. El rubro es donde se colocan los datos, en este caso en el amparo, bueno, el nombre del quejoso o la quejosa, el tipo de juicio, juicio de amparo indirecto, en su momento el número de expediente, la mesa, el asunto, si es una demanda inicial o escrito inicial de demanda, o si es un desahogo de vista, o si es una promoción o es una exhibición de algún documento o un dato, no lo sé, pero lleva básicamente lo que es el rubro, ese tipo de información. Luego la competencia. En la competencia, bueno, pues un juicio de amparo indirecto, si estamos hablando que la persona tiene su domicilio en el municipio de Nezahualcóyotl, vamos a decir que vive en Bosques de Aragón, entonces tenemos que tener mucho cuidado con la competencia por territorio, porque si presentamos, aunque la autoridad responsable se encuentra físicamente en la Ciudad de México, en la alcaldía Iztapalapa, estamos hablando de la zona oriente, el juez de distrito, si tú presentas la demanda de amparo en los juzgados de distrito en materia administrativa, ¿por qué? Porque la autoridad que te está lesionando es una autoridad administrativa, o sea, es diferente de la judicial, pues si tú presentas la demanda en los juzgados de distrito de materia administrativa con sede en la Ciudad de México, y tenemos los antecedentes de que la autoridad responsable tiene su domicilio en la Ciudad de México, pero el domicilio particular de la quejosa está en el Estado de México, muy seguramente el juez de distrito se va a declarar incompetente por territorio, visto de que el domicilio de la quejosa se encuentra en un municipio del Estado de México. Entonces, ¿qué va a suceder ahí? Bueno, lo que
que va a suceder es que se va a formar un cuaderno de incompetencia y este cuaderno se va a enviar a la oficialía de partes común de los juzgados de distrito. En el circuito 2 estamos hablando con residencia, o sea, del Estado de México, mejor dicho, con residencia específicamente en Nezahualcóyotl, Estado de México. ¿Sí? Entonces, para evitar estos problemas y este tiempo, pues mejor vamos a presentarlo directamente en los juzgados de distrito del Estado de México con residencia en Nezahualcóyotl. ¿Cuánto tiempo tienes para interponer esta demanda de amparo indirecto? Bueno, generalmente la concesión de pensión al reverso pues trae ahí unos textos y generalmente trae una, vamos a llamarle una leyenda que dice, o advertencia, que te dice que a partir de la fecha de haber recibido esta concesión de pensión, el solicitante tendrá 15 días para impugnarla. Así nada más. 15 días, pues bueno, son 15 días calendarios, son 15 días hábiles, ¿cómo se cuenta? Cuando no se especifica qué tipo de días son, pues estamos hablando que son días hábiles. Bueno, tienes 15 días para presentar la demanda de amparo. Sin embargo, te lo voy a decir, si tú te encuentras en un supuesto de estos y ya rebasaste por mucho los 15 días, pudieran ser 20, 30, 40 días, un año o dos, no te preocupes, no hay ningún problema. Hay jurisprudencia que dice que puedes interponer el juicio de amparo en el momento que sea cuando se trate de la pensión, precisamente porque la pensión se diseñó precisamente para hacerle frente a los problemas de la vida cuando ya tenemos cierta edad, donde ya no nos podemos valer también por nosotros mismos y necesitamos pues medicamentos, chequeos médicos, necesitamos tratamientos. Si estás haciendo estudios, tal vez cirugías, no lo sé, y la pensión pues sirve para todo eso, inclusive, ¿verdad? Pues para hacerla extensiva obviamente a nuestros beneficiarios, ¿no? ¿Sí? Entonces por esa razón la Suprema Corte pues decide, ¿verdad?, que para efectos de interponer el amparo cuando se está demandando la negativa del pago de una pensión de viudez, puede ser en cualquier momento. Si no lo sabía, pues ahora ya lo sabes y por favor comparte esta información porque es muy importante para mucha gente. Tú ahorita ya lo sabes, tú dices, bueno, ya lo sé, pero hay muchas personas que no lo saben y tú hace unos segundos tampoco lo sabías. Bueno, entonces tenemos que son 15 días. Y si se pasa el término, en este caso en específico, no pasa nada. Sin miedo, hay que te pone la demanda de ganancias. ¿Ok? Bueno, ¿quién demanda? Pues obviamente la persona afectada. En este caso, en la demanda se le llama, en la materia de amparo, el demandante o el actor se le denomina quejoso o quejosa, aunque es quejoso. Ajá, o sea, él o ella. ¿Sí? Bueno. Como en todas las demandas, hay un proemio donde viene el nombre de la parte quejosa, donde va a designar, bueno, primero que nada, la calidad con la que se ostenta, va a designar un domicilio para oír, recibir notificaciones, documentos y valores, así como abogados o licenciados y personas autorizadas para oír, recibir notificaciones, documentos y valores, etc. Imponerse de autos también. ¿Okay? Ahora vendrán los fundamentos mínimos para poder presentar la demanda de amparo. No sé, a lo mejor la quieras fundamentar con la ley orgánica del Poder Judicial de la Federación, la quieras fundamentar con la Constitución y la vas a fundamentar con la ley de amparo. ¿Sí? Ahí pondrás tus fundamentos y ahora sí, bueno,
¿Qué estás haciendo? Pues demandando el amparo y la protección de la justicia federal en contra de los actos y las autoridades que vas a describir más adelante. Sí, como haz de cuenta, como un trabajo de la escuela lo vas a dividir en capítulos, ¿no? Y pues bueno, vendrá un capítulo donde se esté hablando a quién demandas, bueno, quién es la autoridad responsable a la que demandas. Pues en este caso pues estarías demandando en específico al jefe de pensiones de la zona oriente del ISSSTE, o sea, o mejor dicho, para efectos de la demanda, pues no se valen las abreviaturas, tendrás que poner el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores al Servicio del Estado. Bueno, si es solo una autoridad, pues será esa, pero si tú también crees que sea importante demandar a otras autoridades, por ejemplo al presidente de la República, por la promulgación del decreto por el cual se emite el reglamento para el otorgamiento de pensiones de los trabajadores del 10º transitorio del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, en específico en su dispositivo 12º o 12, fracción primera, inciso A, porque en el caso que nos ocupa estamos hablando de una compatibilidad de pensiones, de una pensión de jubilación y la compatibilidad con su pensión, con la pensión de viudez. Bueno, entonces, bueno, lo puedes demandar, ¿sí? O específicamente te vas a demandar al jefe de pensiones, que es el que está emitiendo el acto de autoridad donde se te informa que te va a negar la pensión porque te hiciste acreedor o acreedora a este dispositivo maligno, ¿verdad? Bueno, ahora, el acto de autoridad, pues específicamente es la emisión del oficio, vamos a llamarle ABC 123, de fecha 23 de marzo de 2023, en el cual se aplica el artículo 12 del reglamento de pensiones para efectos de que no se llegue a cabo al pago de la pensión, o sea, no se pague la pensión de viudez y por ende tampoco la liquidación previa incorporación a nómina. Ese es el acto de autoridad. Otra forma de decirlo podría ser la negativa del pago de la pensión de viudez en virtud de que me hice acreedor o acreedora al artículo 12 del reglamento de pensiones en su fracción primera, inciso A, ¿sí? Por ser una persona jubilada y estar solicitando la pensión de viudez de mi cónyuge o de tu cónyuge que falleció, ¿sí? Bueno, después de esto, aquí vamos a hablar de los hechos, nada más que en materia de amparo o en el juicio de amparo lo vamos a poner como antecedentes. Y en los antecedentes pues los vas a acomodar cronológicamente del primero arábigo o del primero o el uno romano o el inciso A, no sé, como tú quieras, hasta el último de los hechos, donde vas a hacer una narración sucinta, donde pues vas a mencionar circunstancias de tiempo, modo y lugar, el qué, el cómo, el cuándo. Por ejemplo, puedes comenzar el quejoso o la quejosa es mexicano o es mexicana, ¿sí? De nacimiento, a lo mejor mayor de edad, de 70, 75 años de edad, ¿sí? Con capacidad para ejercer derechos y obligaciones, por ejemplo, ¿sí? Asimismo, pues en los mismos antecedentes, el solicitante, el quejoso, la quejosa es jubilada del ISSSTE con número de jubilación o número de pensión tal, ¿sí? Con concesión de pensión tal, de fecha tal, ¿sí? O sea, por haber cotizado a lo mejor tantos años, tantos bimestres, no sé, tantos días al ISSSTE. Posteriormente a ellos hace mención que celebró matrimonio civil con el hoy o la hoy fallecida, quien en vida respondía al nombre de fulanito o fulanita de Abraham, ¿sí? En los mismos antecedentes,
Desafortunadamente, con fecha tal, mi cónyuge fallece, quien era asimismo también jubilado del ISSSTE, número de pensión tal, etcétera, etcétera, ¿no? Se va a hacer mención de que se iniciaron los trámites para solicitar la pensión de viudez, todo lo que te solicitaron, si tú quieres hacerlo, o a lo mejor lo quieras decir de manera muy general, iniciaste los trámites de pensión de viudez y con fecha tal te entregaron tu copia de la firma de la solicitud de pensión. Asimismo, en fecha tal, te solicitan que acudas a una ventanilla X para que recibas los productos pensionarios, para lo cual en teoría tuviste que haber recibido el depósito de la pensión, pero como estamos hablando de un video donde vamos a ver cómo está este rollo de la pensión de viudez, cómo te la niegan, pues más seguro es que no te depositaron nada o te depositaron una parte muy pequeña, ¿sí? Al acudir a la ventanilla, pues es la última generalmente, vamos a decir que es la ventanilla 12, si es un ejemplo, te entregan la credencial de pensionado o pensionada, la concesión de pensión, la liquidación previa incorporación a nómina y el oficio maligno donde te niegan la pensión, ¿sí? Esos son los 4 documentos o 4 productos pensionarios que en estos casos te van a entregar. Ajá. ¿Qué vamos a hacer? Bueno, ya que te los entregaron, esos documentos los vamos a adicionar a la demanda de amparo. Ajá. Van a ir en el capítulo de pruebas. Ya acabamos los antecedentes donde por estas razones, como nos están negando la pensión con ese escrito o ese oficio que lo firma esa autoridad, ¿sí? De fecha tal, ¿sí? Es que solicito el amparo y protección de la justicia federal. Ajá. Posterior a ello viene una parte muy importante en la demanda de amparo. Esta parte o este capítulo es el capítulo de conceptos de violación. Los conceptos de violación, así básicamente, son razonamientos lógico-jurídicos donde le estás exponiendo al justipreciador, o sea, al juez de distrito, se oye muy padre, ¿no? Justipreciador. Le estás exponiendo, ¿verdad? ¿Por qué este acto de autoridad, o sea, este oficio o esta negativa de pago, está causando agravio, un daño, pero sobre todo, una lesión a tus derechos humanos y sus garantías? ¿Ok? Debes decir cuáles son. ¿Tu derecho a qué? Tu derecho a la propiedad, tu derecho a la libertad, tu garantía de audiencia. Bueno, tienes que hacer un análisis. Bueno, ¿qué derechos me está violando? ¿Qué garantías? ¿Y dónde se encuentran? Para el caso en específico, vamos a hablar de dos: la garantía de audiencia, que está consagrada en el artículo 14 constitucional, y el derecho a la seguridad social y a la previsión social, contenidos en el artículo 123, apartado B, fracción 11ª, inciso A de la Constitución General de la República. Oiga, que es Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, sí, pero la Constitución General de la República es un sinónimo, o la Constitución General. Ajá. Ok. Bueno, hay que hacer mención de esos dispositivos y de qué manera te están afectando. Te lo tienes que explicar al juez para que el juez determine si es dable o no otorgarte o no el amparo. ¿Sale? Eso es básicamente los conceptos de violación. Si quieres mayor información, pues háznoslo saber en la cajita de comentarios y con mucho gusto te exponemos más acerca del tema. Ahora es muy importante que tus conceptos de violación estén sustentados, aparte de tus pruebas que vas a anunciar, que esté fundado en criterios de jurisprudencia o criterios de la Suprema Corte, tesis, pero de preferencia que sean jurisprudencias, en donde que sean claro, se llama de
Observación y aplicación obligatoria. Sí, por ejemplo, puede decir una jurisprudencia, comienza con la palabra ISSSTE. El artículo 12 del reglamento de pensiones de la ley del Instituto de Seguridad de Servicios Sociales de los trabajadores al servicio del Estado viola la garantía de audiencia, por ejemplo. Pues esa tesis o jurisprudencia nos va a funcionar y la vamos a integrar a los conceptos de violación. Otra puede ser ISSSTE. El artículo 12 del reglamento de pensiones del Instituto de Seguridad de Servicios Sociales de los Trabajadores al Servicio del Estado viola el derecho a la seguridad social y el derecho a la previsión social consagrados en el artículo 123, inciso B o apartado B, fracción 11ª, inciso A. Esa definitivamente te va a servir para estos fines, ¿sí? Así que esa la vamos a invocar, ¿sí? Posterior a lo que es los conceptos de violación o los agravios, vamos al capítulo, puede ser el capítulo de suspensión provisional y definitiva, que es la apertura de un incidente. La suspensión es un incidente, es como un pequeño juicio dentro del juicio principal, donde vas a solicitar una suspensión provisional a efecto de que en tanto se resuelve el fondo del juicio, se te pague o se le pague al quejoso la pensión que se le ha estado negando. ¿Sí? Ya estará en el criterio del juez de distrito que conozca de tu asunto si te otorga o no la suspensión provisional. Después de este capítulo vamos al capítulo de pruebas. Las pruebas ya sabemos cuáles son. A ver, díganmelas. A, B, C, D y E. ¿Cuáles son? Bueno, si las repito: credencial de pensionado o pensionada, concesión de pensión, documento de liquidación previa incorporación a nómina y el oficio de negativa de pensión. Cada una de estas pruebas, pues obviamente tienes que mencionar que es en original, las tienes que relacionar con cada uno de los antecedentes o por lo menos con los que realmente tenga relación, ¿sí? Y con lo que pretendes acreditar con esta prueba. Ajá. O sea, por ejemplo, la credencial de pensionado o pensionada, pues con esta prueba pretendo acreditar que el quejoso o la quejosa es pensionado o pensionada del ISSSTE o la calidad de pensionado o pensionada, por ejemplo. Ya que terminaste con tu capítulo de pruebas, también será necesario, no meramente como un capítulo, pero lo podemos poner al final, por lo anteriormente expuesto y fundado. Esa es una manera de terminar con la demanda. A usted, se juez de distrito del Estado de México con residencia en Nezahualcóyotl, atentamente le solicito. Ya le puede solicitar 1, 2, 3, 4, los puntos que quieras, pero de preferencia uno solo, ¿sí? A lo mejor dentro de este punto vas a solicitar la suplencia de la queja. La suplencia de la queja es que el juez de distrito, de forma oficiosa, te podría, entre comillas, corregir algunas deficiencias que tenga tu demanda de amparo. ¿Ok? Y hecho esto, pues vamos a cerrar la demanda al escrito con la frase: protesto lo necesario, o si no te gusta protesto lo necesario, le puedes poner a la verdad por la ciencia y la virtud, ¿sí? O viva México libre, no lo sé. No es una obligación que tengas que poner protesto lo necesario, ¿sí? Y el lugar donde se está firmando la demanda de amparo, pues si lo está firmando en su casa el quejoso, en este caso la quejosa, pues es Nezahualcóyotl, Estado de México, al día de su presentación. La firma autógrafa, tal y como aparece en su credencial de lector, de la quejosa, en este caso quejosa, ¿sí? Y además de las pruebas que ya mencionamos, tendrás que ya sea presentar la identificación oficial en original del quejoso o la quejosa
o una copia certificada, o sea, un cotejo notarial. ¿Sí? ¿Para qué? Pues para que acredites el interés legítimo, porque tú eres la persona indicada que está solicitando el amparo en base a ese acto de autoridad, ¿no? Va sobre ti. ¿Sí? Bueno, ahora, ¿dónde se presenta y cómo? La presentación del amparo pues ha variado por el COVID y por otras cosas, la modernidad, ¿no? Entre comillas. Bueno, pues tendrás que acudir a la oficialía de partes común de los juzgados de distrito, porque a lo mejor te vas a la de tribunales unitarios de circuito, por ejemplo, pero no, tiene que ser a la oficialía de partes común de los juzgados de distrito en el Estado de México, con residencia en Nezahualcóyotl. O sea, tendrás que ir directamente a esos tribunales que se encuentran en ese municipio. Esta demanda, vamos a llamarle tu original, tenemos que sacarle varias copias, esto dependiendo, y esto lo digo porque muchos abogados lo confunden la copia de traslado con los anexos de la demanda. Y una cosa es la copia de traslado, que es una copia idéntica de toda tu demanda de amparo con todos los anexos, y los anexos en sí es otra cosa. Los anexos son las pruebas que tú le estás anexando a la demanda, ¿sí? Entonces, por lo menos son así. Es una copia completa para tu acuse, otra copia para el Ministerio Público de la Federación, otra copia para el incidente de suspensión, otra copia por cada una de las autoridades responsables, si fue presidente de la República, Congreso de la Unión, director del Diario Oficial de la Federación, director del ISSSTE, subdelegado de la zona oriente y el jefe de pensiones de la zona oriente. Entonces serán 7 copias, una por cada una de las autoridades responsables. Si solo una autoridad, pues solo es una copia, pero por cualquier situación pues, le adicionas una más. Ajá. Todas son copias completas. ¿Por qué? Porque se las van a hacer llegar o al Ministerio Público o a la autoridad responsable, y tiene que venir todo, absolutamente todo, ¿sale? Bueno, ya que tienes estos juegos, o sea, tienes todo el legajo, el original con tu acuse y todas, por cierto, el acuse hay que cruzarlo con unas líneas, unas líneas para perpendiculares, o como quieras. La cosa es que se vea diferente de las demás. Ahora le puedes anotar arriba con lápiz al original, que es original, al acuse, que es acuse, y le puedes poner copia MP, copia autoridad responsable 1, copia autoridad responsable 2, etcétera, como tú lo prefieras, ¿sí? Para ello tendrás que hacer uso de unas calcomanías que vas a tomar de la oficialía, ¿sí? Para que puedas identificar tu amparo, y le vas a poner el número de folio que aparece en la calcomanía. Lo mismo, ese número de folio lo vas a anotar en tu acuse, porque después hay una liga que la vamos a poner por aquí para que puedas consultar a qué juzgado de distrito se turnó esta demanda de amparo, ¿sí? Y ahora a esperar el primer acuerdo. ¿Cuáles son los acuerdos? Solo hay 3. Puede ser admisión, puede ser desechamiento o previsión. Solo esos 3, ¿sí? Y por el momento sería todo en cuanto a este video, donde estamos hablando de la demanda de amparo indirecto. Si te gustó, por favor dale like, comparte, comenta. Si tienes alguna duda, pues háznosla saber. Aquí están nuestros números, lo puedes hacer directamente por el canal de YouTube, pero sobre todo pues no te quedes con dudas. Cuando tengas duda, pregunta, ¿ok? Muchas gracias por ver este video y espera la siguiente parte, por favor. Pero sobre todo me interesa mucho que seas feliz. Que tengas excelente día, tarde o noche. Muchas gracias. Hasta la próxima.